Bien, seguimos con el tema competencia en materia de accidente de trabajo. Nosotros en la primera parte explicamos lo que tiene que ver con la ley 26773, año 2012. Entonces dijimos dos acciones: acción sistémica, acción extrasistémica. Acción sistémica contra el RT, fundamento: se persiguen las indemnizaciones de la ley de riesgo del trabajo, indemnizaciones tarifadas, competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Segunda posibilidad: acción extrasistémica, fundamento en las normas del Código Civil, demandado el empleador, y si se demandaba también el RT, fundamento caso Torrillo de la Corte, y el fundamento era el incumplimiento por parte del RT de su obligación de control que derivaba en ese accidente laboral. Opción con renuncia entre la acción sistémica y la acción extrasistémica, y además la acción extrasistémica, es decir, aquella fundada en las normas del Código Civil, reparación integral con estos demandados, pero competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Independientemente de los planteos de inconstitucionalidad, doctrinariamente, y después esto, bueno, lo plantearon los abogados, y finalmente lo va a recoger la Corte en el caso Faguada, cuyo texto yo les voy a mandar para que ustedes lo lean. En el caso Faguada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió una tercera vía, es decir, teníamos la vía de la Ley de Riesgo del Trabajo, vía 1, la vía fundada en las normas del Código Civil, vía 2, y la Corte admite una tercera vía. ¿Cuál es esta tercera vía? Es la acción fundada en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo está inserto dentro del capítulo de derechos y obligaciones de las partes en el contrato de trabajo. Y específicamente el artículo 75 lo que prevé es el denominado deber de seguridad. Deber de seguridad que está a cargo del empleador. Entre otras cosas, el deber de seguridad implica el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad laboral. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que hacen a este deber de seguridad. ¿En qué consistía esta tercera vía? Entonces, en plantear una suerte de responsabilidad contractual en términos que se le reprochaba al empleador la violación del deber de seguridad, y la violación de ese deber de seguridad generaba como consecuencia un daño al trabajador. Entonces, hablamos de una tercera vía, porque insisto, el fundamento no era las normas de la Ley de Riesgo del Trabajo, no eran las normas del Código Civil, sino la violación del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro, al plantear esta acción fundada en el artículo 75 y al no haber ningún tipo de tarifa previsto para este supuesto, quienes planteaban esta tercera vía la planteaban como una acción cuya reparación era integral, es decir, estaba asimilada en alguna medida a la acción extrasistémica fundada en las normas del Código Civil. ¿Por qué? Porque tenía reparación integral, el demandado era el empleador, porque ¿quién era el que tenía a su cargo el cumplimiento del deber de seguridad? Bueno, obviamente el empleador, que es la contracara de ese trabajador en ese contrato de trabajo. ¿Y qué pasa con la competencia? Bueno, el planteo que se hizo fue que la competencia, al ser algo que no estaba en ninguna de estas dos posibilidades, debía ser de la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué? Debía ser de la Justicia Nacional del Trabajo porque ustedes recordarán que el artículo 20 del LO plantea que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo se da, por ejemplo, cuando se debatan o cuando se deduzcan demandas fundadas en el cumplimiento o incumplimiento del contrato de trabajo, o en normas del derecho del trabajo. Y acá se daban las dos circunstancias, porque por un lado estamos planteando el incumplimiento de una norma que está en la Ley de Contrato de Trabajo, y por el otro lado de una obligación que a la vez está en el contrato de trabajo. Por lo tanto, el planteo era, en esta tercera vía, que la competencia es de la Justicia Nacional del Trabajo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Faguada, recoge esta
solución o esta teoría. Es decir, admite la tercera vía y expresa que cuando el reclamo está fundado en alguna norma de la ley de contrato de trabajo, aunque pueda haber alguna mención a normas del derecho civil, la competencia va a ser de la Justicia Nacional del Trabajo. Y esto entonces es lo que se plantea en el caso Faguada, que les voy a mandar su texto para que ustedes lo lean. Bueno, esta es la situación que queda como consecuencia de la ley 26773. Pero nos queda esta última norma legal, que es de la ley 27348. ¿Qué es lo que hace la ley 27348? La ley 27348 del año 2016 establece un cambio importante en materia de competencia. ¿Por qué? Porque establece la necesidad de que cualquier reclamo que se haga en materia de accidente de trabajo debe intervenir en forma previa la comisión, en forma obligatoria y excluyente de cualquier otra instancia, aquellas comisiones médicas que nosotros habíamos mencionado de la ley 24557. Es decir, vuelve a establecer en forma obligatoria, con la obligación de que ese trabajador, para transitar por esa vía, debe hacerla con un patrocinio letrado, pero impone la obligatoriedad de esta vía. Y en el artículo 4 de la ley 27348, para sortear aquel cuestionamiento que la Corte le había hecho en el caso Castillo, establece un sistema de adhesiones. Es decir, establece que esa normativa se va a aplicar en la órbita nacional, pero en el caso que es donde tendría competencia el Congreso de la Nación para establecer una solución de estas características, pero para no avasallar las autonomías provinciales y no caer en el reproche que la Corte le hizo en el caso Castillo con Cerámicas Alberdi, la ley 27348 prevé en el artículo 4 un sistema de adhesiones. Es decir, habría la posibilidad para que las provincias se sujetaran y adhirieran al sistema previsto en la ley 27348, aceptando, mediante las reformas legislativas internas que correspondieran, la competencia de las comisiones médicas. Bueno, yo he considerado que esto es inconstitucional, lo he dicho en el Congreso de la Sociedad, lo he expuesto y lo he expresado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, celebrado en la ciudad de Mar del Plata el año pasado, en el año 2019. Pero bueno, este es un tema que es aparte porque, digamos, en general debo decir que las provincias en su mayoría han adherido prácticamente todas, ha adherido las provincias de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de Corrientes, la provincia de Córdoba, con diferentes modelos, algunos han adherido en forma plena. Bueno, en fin, es un tema que digamos escapa a lo que nosotros nos importa. Lo cierto es que en el ámbito nacional prevé esta intervención obligatoria de la Comisión Médica Jurisdiccional, sería la Comisión Médica Jurisdiccional con competencia en la Ciudad de Buenos Aires, previo a la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo. Con lo cual queda excluida la intervención del SECLO, es decir, cuestiones que tienen que ver con accidente de trabajo, ya no interviene el servicio de conciliación laboral obligatorio. Debe ser canalizado por la instancia de la comisión médica, que es una instancia de carácter administrativo y que de alguna manera la ley le va a dar facultades de tipo jurisdiccional, porque va a establecer la posibilidad de que, si el trabajador no está de acuerdo con esta
digamos, con esta solución, con lo que resuelve el trabajador o la RT, ¿no? Si no están de acuerdo con lo que se resuelve en la órbita de la Comisión Médica Jurisdiccional, se abre la posibilidad de un recurso que bien puede ser ante la Comisión Médica Central, es decir, seguir en la instancia administrativa, o por el contrario, plantear un recurso para acceder a la Justicia Nacional del Trabajo. Es decir, la ley 27348 en este sentido sale de esa mala solución que establecía la ley 24557 con la intervención de la justicia federal, es decir, reconoce, admite la competencia de la justicia laboral, pero la intervención de la justicia laboral va a estar supeditada y condicionada a la previa intervención de este órgano administrativo de la comisión médica, que insisto, había pasado a ser, como consecuencia de las decisiones de la Corte en una instancia de carácter voluntario, y en la actualidad, con la reforma a la ley 27348, pasa a ser un órgano no solamente obligatorio, sino además que pasa a ser un órgano con facultades de carácter jurisdiccional. Una de las primeras clases, ¿no? El tema de, fíjense ustedes cómo la digamos, el tema de la jurisdicción es atribuida por el legislador a un órgano de carácter administrativo. Se le saca esa competencia a la justicia laboral y se la deposita en las comisiones médicas. Cuidado que las comisiones médicas es totalmente diferente a la intervención del SECLO, porque a ver, el SECLO es una instancia administrativa, es una instancia obligatoria, es previa, es decir, en los casos previstos en el artículo 1 de la ley 24635, el trabajador tiene que pasar por la instancia del SECLO, pero es una instancia de conciliación, es decir, el trabajador lo que está obligado ahí es pasar por esa instancia, pero el conciliador no tiene ninguna facultad resolutiva sobre ese reclamo entre trabajador y empleador. Puede tratar de acercar a las partes, en fin, puede con mayor o menor actitud, pero si las partes no llegan a un acuerdo, el conciliador lo que va a hacer es extender el acta de cierre y el trabajador va a quedar con la vía judicial expedita. Acá la comisión médica tiene facultades decisorias, es decir, dirime si se trata de una contingencia que está cubierta por la ley, determina porcentaje de incapacidad, etcétera, etcétera, y establece, digamos, y esa resolución que pueda adoptar la comisión médica jurisdiccional, si no es recurrida en un plazo determinado, que la ley no marca, para ir bien ante la comisión médica central o bien ante la justicia nacional del trabajo, va a adquirir autoridad de cosa juzgada.